Ok, entonces, ¿cómo se llama? El enlace de esta grabación es el siguiente. Perdón, el enlace de este video. Voy. Ahí lo tenemos. Con lo último que vimos, iríamos por aquí y comienza fotosíntesis en la página 19. Comienza fotosíntesis en la página 19. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? La importancia es que gracias a la fotosíntesis nosotros podemos vivir, podemos respirar. Entonces, realizada por los autótrofos, o sea, quienes producen su mismo alimento. Antes se creía que era únicamente las plantas, ¿verdad? Y ahora se descubre, hace algunos años, que ciertas bacterias y un grupo de bacterias especial que se llaman algas azul verdosas o verde azuladas, que también entran dentro del reino Monera, ellas también fotosintetizan. Entonces tenemos aquí que quienes fotosintetizan, seres o organismos que fabrican su propio alimento a partir de materia prima inorgánica, plantas, algas azules verdosas y algunas bacterias. Son capaces de transformar la energía solar en energía química almacenada mediante el proceso de fotosíntesis, produciendo en un año más de 200 millones de toneladas de nutrientes. Algunas bacterias son autótrofas, quimiosintéticas, fabricando nutrientes mediante la oxidación de sustancias inorgánicas simples, azufre y amoníaco. Estas son las bacterias que fotosintetizan, pero realmente la palabra clave aquí es quimiosintéticas. Entonces, es una fotosíntesis adaptada, que se llama quimiosíntesis. También algunos no requieren de luz, pero la mayor parte son autótrofos quimiosintéticos. Utilizan la luz para fabricar compuestos orgánicos a partir de, ¿cuál es la materia prima de la fotosíntesis siempre? El CO2 y el H2O, el dióxido de carbono y el agua. Entonces ahí tenemos la materia prima. Podemos ver que la luz, la presencia de la luz es necesaria, por lo que decía el compañero ahí en el video de la cuestión de los fotones. De hecho, los fotones son quienes activan los procesos celulares o los procesos a nivel de cloroplasto para que inicie el proceso de la fotosíntesis. La mayor parte de la vida del planeta depende de la fotosíntesis. Esta es la importancia. Si uno viene en Faro en alguna pregunta, ¿cuál es la importancia de la fotosíntesis? O a partir de cuál argumento nosotros podemos generar la importancia de la fotosíntesis, es de este. La mayor parte de la vida del planeta depende de la fotosíntesis. Entonces, suena feo, pero es verdad. Es como cuando uno dice, sabe horrible, pero cura. ¿Eh? Suena feo, pero es verdad. Nosotros podemos faltar en el planeta, no pasa nada. O sea, nosotros podemos ser extinguidos, no pasa nada. Los protozoarios pueden ser extinguidos, no pasa nada. Los hongos se pueden ir en la tira, no pasa nada. Las bacterias es difícil que ellas lleguen a morir, o sea, dentro de los grupos vivos o de seres vivientes que soportarían más el proceso de una extinción son las bacterias. Pero es totalmente necesario que las plantas no mueran, o sea, que las plantas tengan capacidad de regeneración y capacidad rápida. ¿Por qué? Porque hace algunos años, de hecho ahí el compañero lo decía en el video, hace algunos millones de años, la atmósfera del planeta Tierra era rica en productos de azufre y amoníaco, que aquí viene mencionado. Eran ricas en productos de azufre y amoníaco, y por eso es que algunas bacterias no se adaptaron al día de hoy a fotosintetizar a partir del carbono, del dióxido de carbono y el H2O, sino que todavía lo siguen haciendo a partir del azufre y el amoníaco. Cosa que también habla, por ejemplo, de un proceso evolutivo. ¿Ok? ¿Dónde? Dígame. ¿Y por qué cuando uno estaba chiquitillo le decían que las plantas
dependían de nuestra respiración también, porque decían que cuando uno exhalaba les daba dióxido de carbono. ¿Por qué es cierto? Porque es cierto, porque Entonces, eso es un porque, ciclo. Ajá, dime. ¿por qué dice usted de que si nosotros nos muriéramos todos, así no pasaría nada con las plantas? Porque las plantas también respiran, es que las plantas hacen las dos cosas. Entonces, las plantas respiran y fotosintetizan. Las plantas respiran las 24 horas y fotosintetizan las 24 horas. Entonces, si solo existiera el reino plantae, para volver a regenerar, por ejemplo, toda la vida en el planeta, se lograría, bueno, se regeneraría la vida de una forma diferente, pero se lograría, ¿por qué? Porque la capacidad de carga que tienen las plantas para producir dióxido de carbono y reabsorberlo es altísima. Entonces no habría ningún problema con que solo existieran plantas. O sea, de hecho, en un peligro, en un riesgo de extinción masiva, nos vamos nosotros de primero. O sea, el reino que va a sufrir más y de forma más inmediata es el reino animal. Probablemente luego se van los hongos por una cuestión, por ejemplo, de cambio de ambiente, de inestabilidad en el ambiente a nivel de gases. Entonces probablemente los hongos se irían, porque tampoco los hongos tienen la capacidad de fotosintetizar. Y de tercero podrían irse los protistas. ¿Cuáles soportarían? En orden de aparición, los que realmente soportan son las bacterias de primero, serían las que podrían quedar de primera entrada, y luego las plantas. Y luego las plantas. De hecho, dice la literatura en botánica que las primeras plantas, el planeta Tierra tiene aproximadamente 4.000 millones de años. Eso tiene aproximadamente el planeta Tierra. Dice que las primeras plantas nacieron en el segundo eón. Eón es como un grupo de eras, y eso es más o menos como 600 millones de años después, que a 4.000 millones de años, o sea, que las plantas lleven en el planeta 3.400 millones de años, habla como de la supremacía que tiene el reino plantae con respecto a, número uno, adaptación al ambiente, y número dos, a la cuestión de que el hecho de fotosintetizar ha ayudado mucho al reino. Y lo otro también a tomar en cuenta ya a nivel evolutivo es que una cuestión que se llama la teoría endosimbiótica o endosimbionte. La teoría endosimbionte lo que dice es que en algún momento, en la evolución de digamos, de todos los reinos de seres vivos, hubo dos bacterias que se comportaban muy diferente. Una bacteria que tenía la altísima capacidad de respirar oxígeno, y otra bacteria que tenía la altísima capacidad de metabolizar CO2 y convertirlo en carbohidratos. Obviamente en un ambiente a nivel de vapor de agua, rico en vapor de agua. Para este momento ya el azufre y el amoníaco, el azufre y el amoníaco ya habían disminuido en la atmósfera. La teoría endosimbiótica lo que dice es que una bacteria, esa que respiraba, se convirtió en la mitocondria, y en algún momento de la línea evolutiva se incorporó a protistas, a hongos, a plantas y animales. Y ahí siguió en la línea de evolución normal. La otra bacteria, que era la que fotosintetizaba, fue el cloroplasto primigenio, que en algún momento se unió o hizo simbiosis con el reino plantae, con las primeras plantas primitivas, que al principio no fotosintetizaban. Esta teoría lo que dice es que donde esos dos se incorporan, esas dos bacterias primitivas, le dan mucho mayor fortaleza a los reinos de los seres vivos. Entonces quedan ya los reinos, por ejemplo, Animalia, Fungi y Protista, tal y como nosotros lo conocemos, pero el reino plantae traía un plus, que era el cloroplasto incluido. Entonces ya las plantas a partir de ese momento fotosintetizan, por eso es que, y respiran también, por eso es que, digamos, en el momento de una extinción masiva, los que tienen mucho más probabilidad de ser victoriosos son tanto las bacterias como las plantas. Listo. Sí, gracias. Con todo gusto. Ok, la mayor parte de la vida del planeta entonces depende de la fotosíntesis, desarrollo histórico. Nombres importantes, esto nunca nos lo van a preguntar, pero es por una cuestión como de cultura general.
Entonces, ¿quiénes tuvieron que ver con la fotosíntesis? Van Helmont, Joseph Priestley y Jan Ingenhousz. Ahí le dicen a la teacher de alemán que se los pronuncie bonito. Dice que hace 140 años el proceso se expresa del siguiente modo. Desde hace 140 años, fotosíntesis es una reacción de dióxido de carbono, agua, energía luminosa, que dan como resultado oxígeno y sustancias orgánicas. O sea, esta es la forma más sencilla, es la forma más simple y más sencilla de definir la fotosíntesis. ¿Y desde hace cuánto se define? Hace aproximadamente 140 o 150 años de esta forma. ¿Qué son los cloroplastos? Pasan a ser el sitio en la planta donde se produce el proceso de la fotosíntesis. En este momento, uno dentro de la célula, dentro del entorno celular, tiene organelas importantísimas, o sea, como de nivel 1, de nivel Dios. Entonces, en este momento, los que tienen el nivel Dios en las plantas, simultáneamente son 3, serían los cloroplastos, las mitocondrias y el núcleo. Los cloroplastos, las mitocondrias y el núcleo. Usted le quita cualquiera de los 3 a la planta, la jodió. O sea, hasta ahí llegó. ¿Ok? Cloroplasto, sitio en la planta donde se produce el proceso de la fotosíntesis. Dígame. Perdón, es que se me fue el internet. ¿Qué dijo de los cloroplastos, mitocondrias y el núcleo? Que son las organelas nivel Dios, o sea, conforman el nivel 1, el nivel más alto dentro de la célula plantae. O sea, dentro de la célula plantae usted puede quitarle todo, le puede quitar la grama cola, la desinfla toda, pero si usted le toca el cloroplasto, la mitocondria o el núcleo, dañaste la célula, o sea, ya queda con un daño irreparable. En nosotros, en los animales, tenemos 2 nivel Dios. Ese es nivel 1. El nivel 1 sería en nosotros núcleo y mitocondria. Núcleo, sinónimo de nuestro cerebro, y mitocondria, sinónimo de nuestro aparato motor, o sea, todo lo que es el corazón y el sistema circulatorio. Usted le quita la mitocondria a una célula, la daña totalmente, la daña. Entonces alguien diría, ¿y por qué la bacteria funciona si no tiene mitocondria? Porque tiene un metabolismo sumamente sencillo. Y sumamente sencillo, bueno, también tiene complejidad, pero con respecto a nosotros es sumamente sencillo. Pero entonces es donde uno logra entender, cuando uno le decía, morite bacteria, o sea, a usted le quitan la mitocondria a todas sus células, y es como una bacteria en mega forma, o sea, en grandísimo, ¿ok? ¿Qué es la clorofila? La clorofila es lo que tienen los clorets. Antes eso era el gancho de la publicidad de clorets para poder vender el chicle, que tenían actisol y clorofila. No presenta distribución uniforme en la célula, sino está confinada a pequeñas organelas llamadas cloroplastos. Quiere decir que la clorofila usted la encuentra únicamente dentro del cloroplasto. Se puede observar que los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, poseen membrana interna y una externa. La membrana interna encierra una zona llena de líquido llamada estroma, mayor enzima que no requieren la luz. O sea, también tiene enzimas que no requieren la luz. ¿Qué hacen esas enzimas que no requieren la luz? Lo que decía el compañero de Khan Academy, producen el ciclo de Calvin. Entonces, hace algunos años, estamos hablando de 30 años, o sea, hace nada, yo tengo 47, entonces 30 años no es nada. Hace unos 30 años, estamos hablando tal vez finales de los 80, principios de los 90, todavía se creía, y venían muchos libros, que la fotosíntesis únicamente funcionaba en presencia de la luz. Entonces, si usted hablaba de plantas que estaban al aire libre, como en un jardín o en un bosque, se creía que únicamente fotosintetizaban de día y respiraban de noche. Se hacen muchos estudios y se llega a la siguiente conclusión. La planta fotosintetiza toda su vida, o sea, 24/7 toda su vida, y respira 24/7 toda su vida. ¿Cómo decirlo? Un tabú tal vez, o un mito que había antes era que en casas, digamos, en dormitorios donde había muchas plantas que a uno le gustaba y tenía un tabacón y un palo de mango metido dentro del dormitorio, dormir con las ventanas cerradas era un peligro. ¿Por qué? Porque de noche,
como se pensaba que las plantas solo respiraban, había como una competencia por ver quién agarraba todo el oxígeno, pero todo el ambiente se iba llenando de CO2. Entonces, si uno dormía con las plantas a la par de uno, ellas se iban, o sea, le iban a matar a uno, ¿eh? Porque nos estábamos peleando el oxígeno dentro de una habitación cerrada. Se descubre que eso no era del todo cierto. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, es donde viene el estudio para generalizar la reacción de la fotosíntesis tanto a espacio día como a espacio noche o espacio oscuras. O sea, de hecho, lo que necesita la planta para funcionar son fotones, no es luz sol. O sea, sí lo ocupa para otras cosas, pero hablando de fotosíntesis, en la forma más sencilla, lo que necesita son fotones para activar la fotosíntesis. Quiere decir que usted con la lámpara de su celular, usted si tiene 6 horas para sentarse frente a una planta y alumbrarla, usted le está aumentando digamos, la velocidad de fotosíntesis. Porque lo que ocupa son fotones y los fotones los producen todas las longitudes de onda de la luz. Ok, vamos a quedar aquí nada más. Actívenme la cámara para pasar lista, chicos. Se los agradezco un montón. Andrés, quita el fondo de ese, quita el fondo virtual. Te lo agradezco. Ahí se ve eso, muy bien. Ahí los que faltan únicamente para pasar lista. Ok, falta Valentina, Alexandra, Fabiana, Felia Angulo, Loreta la tiene mala, la de Fabiola no sirve. Ok, Fabiana ahí está, Valentina. Ok, vuelvan a ver, 1, 2, 3, sonrisa de lunes en la mañana. Muchas gracias y que Dios me los acompañe. Tengan una excelente semana. Nos estamos viendo, chicos. Chao, Chaito. profe. Que Dios los acompañe. Chao, un placer. Chao, profe. Chao, profe. Chaito, chaito. Nos vemos.